Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria correspondiente al mes de noviembre con arreglo al siguiente orden del día. Primer punto, lectura y aprobación en su caso de las actas de las sesiones anteriores correspondientes a las celebradas los días 24 de septiembre y 29 de octubre de 2013. Se aprueba. Con carácter previo, señor alcalde, la señora López Antonalla se excusa su asistencia por razones de última hora que conste en el acta. Aprobamos las actas. Muy bien, gracias. Aprobamos las actas. Pues se aprueban por unanimidad. Siguiente punto, quería comentar a los señores portavoces, ¿les parece? Todos los puntos siguientes de aprobación de ordenanzas definitivas pues se han debatido en el salón, sí, en diferentes momentos. Ya los distintos grupos políticos han dicho lo que tenían que decir al respecto. Entonces, si les parece, pasamos a las votaciones directamente y si quieren alguna de ellas, pues hablar, yo les doy la palabra sin ningún problema. No tenemos inconveniente. Nosotros en la primera sí quisiéramos hacer alguna de ellas. Pues perfecto, pues hacemos la primera, la siguiente ya pasamos a la votación. Perfecto, bueno, pues siguiente punto del orden del día, aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por suministro de agua, alcantarillado y depuración. Sí, pues se ha presentado una reclamación por Acciona Agua, sociedad anónima unipersonal. Visto el informe del interventor, así como el dictamen favorable de la Comisión de Asistencia, se propone al Ayuntamiento Pleno, primero, desestimar la reclamación presentada por Acciona Agua, sociedad anónima unipersonal, y en segundo lugar, aprobar definitivamente la modificación de esta ordenanza, ordenando la publicación íntegra en el Boletín Oficial de la provincia. Muy bien, pues señor Sobariego, tiene la palabra. Sí, gracias. Bueno, pues esta modificación de la ordenanza vuelve a pleno tras su aprobación inicial en el pasado pleno, porque, como ha dicho el señor secretario, han presentado alegaciones la empresa que gestiona el suministro del agua y el alcantarillado, que es Acciona Agua. Acciona Agua lo que pretende con su reclamación es que se anule la modificación de la ordenanza, o sea, la subida del IPC que se aprobó el mes pasado, que se inicie un expediente de actualización de tarifas y que el Pleno apruebe dicho expediente, alegando que tienen un desequilibrio económico-financiero por el cual los costes del servicio les cuestan más que los ingresos. O sea, los costes del servicio superan a los ingresos. Dicen que para el año 2014, pues que tendrán aproximadamente unos costes del servicio de 2 millones de euros, y lo que argumentan es que este desequilibrio viene produciéndose en el tiempo ya por la disminución de los metros cúbicos de agua que facturan, o sea, facturan menos agua que anteriormente, y básicamente también por la morosidad del Ayuntamiento de Membrilla. Estos dos argumentos serían discutibles, pero nosotros no vamos a entrar ni en ellos, porque la disminución de los metros cúbicos pues es algo que no se puede prever, y que el Ayuntamiento de Membrilla no pague, pues seguramente será a ese ayuntamiento quien deberían de reclamar, aunque la concesión la hace este ayuntamiento. Nosotros vamos a desestimar las alegaciones que presenta Acciona Agua por dos motivos. Primero, porque estamos en contra ya de la concesión, postura que es conocida por los ciudadanos de Manzanares, y por lo tanto, si estamos en contra de esa concesión, no vamos a estar a favor de sus alegaciones, cuanto más porque lo que piden es una subida de tarifas para poder compensar ese desequilibrio que dicen que tiene, y en este caso esa subida que piden de más, e incluso esta subida del IPC, pues va directamente a manos de la empresa, que es la diferencia que hay con las siguientes modificaciones de ordenanza que vamos a ver. En este caso, el dinero de la subida y lo que pretende de que se vuelva a subir más las tarifas iría a manos de una empresa privada. Y en el resto de modificaciones, la subida que se hace del IPC va a las arcas del ayuntamiento. Quiero que tengan en cuenta eso, porque son dos cuestiones totalmente distintas. Además, nosotros pedimos la rescisión de ese contrato por el incumplimiento contractual precisamente por parte de Acciona Agua, pues creemos y pensamos que la calidad del servicio que da no se corresponde con esa obligación contractual que tiene en el mismo contrato. Por lo tanto, queremos recordar a los ciudadanos de Manzanares que estos son los beneficios que nos venden de las empresas público-privadas, ¿no? Dar servicios públicos a empresas privadas, pues no tiene más resultado que cada día nos piden más dinero, que ahora, como dieron mucho dinero cuando el canon
y ese dinero se ha gastado, pues no harían sus previsiones bien hechas, y ellos todo lo argumentan con vender más agua. O sea, claramente no tienen ningún interés en el bien común, que es el agua. Ellos, su negocio es vender todo el agua. Si pudieran vender el acuífero 23, lo vendían, porque a ellos les importa muy poco el medio ambiente, le importa muy poco el uso racional del agua y le importa muy poco nada, solamente les importa su negocio. Por lo tanto, de ahí nuestra postura en contra de este tipo de servicios que se privatizan en manos de estas empresas. Y nosotros poco más que decir, que nos ratificamos en muy bien, el muchas rechazo gracias. de la alegación. Sí, brevemente. El contrato y la concesión se regula por un contrato que se firmó en su momento y las condiciones de dicho contrato están suficientemente claras. Las tarifas se han ido variando en los porcentajes establecidos con arreglo a dicho contrato y en el IPC interanual de agosto a agosto. Desde luego que el mantenimiento del equilibrio económico-financiero de la concesión debe realizarse tal y como expone claramente el informe de intervención en los términos que se recogen en el contrato y no otros. La pretensión en este caso de la empresa no se ajusta a derecho y por tanto no hay nada que hablar sobre las alegaciones. Nosotros vamos a estar en contra de las alegaciones y vamos a aprobar definitivamente la tasa tal y como hicimos en su momento. Muy bien, muchas gracias, señor Martín Quetero. Sí, la explicación la ha hecho perfectamente el portavoz del Grupo Socialista. Nada más que añadir por no extendernos y, lógicamente, estamos también a favor de la aprobación del texto inicial. Muy bien, pues procedemos a la votación. En definitiva, ¿es por unanimidad? Sí, sí, por mí. Pues por unanimidad. Por unanimidad, señor secretario. Siguiente punto. Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por recogida de residuos sólidos urbanos. Sí, pues aquí, igual que el resto de los próximos 8 puntos, es una reclamación que presenta Liberales e Independientes por Manzanares. En el expediente consta el informe del señor interventor y el dictamen favorable de la Comisión de Asistencia, que sería la desestimación de la reclamación presentada y, en segundo término, la aprobación definitiva de la modificación de dicha ordenanza, ordenando la publicación íntegra en el Boletín Oficial de la provincia. Muy bien, pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Voto a favor. A favor del texto y de rechazar la alegación. ¿Abstenciones? ¿En contra? Se aprueba por mayoría, señor secretario. Siguiente punto, aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa del cementerio municipal. Pues en los mismos términos que he mencionado con anterioridad. Muy bien. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Se aprueba por mayoría, señor secretario. Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por instalación de mesas y sillas. Igual que la anterior. Procedemos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Se aprueba por mayoría. Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y otras utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del dominio público. En los mismos términos que los puntos anteriores. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Se aprueba por mayoría. Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situados en terrenos de uso público e industrias callejeras y o ambulantes y rodaje cinematográfico. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Se aprueba por mayoría. Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público local con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas. ¿Votos a favor? Sí, señor alcalde. Sí. En este caso quisiera hacer una puntualización. Diga. Y es recordarle al equipo de gobierno lo que nosotros entendemos que es una necesidad de adaptación de esta ordenanza con la de la zona azul, porque creemos que hay una incompatibilidad entre las dos. Muy bien, muchas gracias. Procedemos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Se aprueba por mayoría. Siguiente punto, aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza reguladora del precio público por cursos y seminarios de la Universidad Popular Municipal. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Se aprueba por mayoría. Siguiente punto, aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza reguladora del precio público por el servicio del mercado. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
Se aprueba por mayoría. Siguiente punto, aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Se aprueba por mayoría. Siguiente punto del orden del día, decretos y resoluciones dictados por alcaldía y concejalías delegadas. Dictaminado por la Comisión de Asistencia, se da cuenta de los dictados entre el 21 de octubre de 2013 y el 15 de noviembre de 2013, ambos inclusive. Señor Sabariego. Quedamos enterados. Señor Nieva. Quedamos enterados. Señor Martín Gaitero. Quedamos enterados. La corporación queda enterada. Asuntos urgentes, señor secretario. Concretamente son 4. El primero de ellos es una moción que presenta el Grupo Municipal de Izquierda Unida en relación con la ordenanza reguladora de la tasa por el servicio de suministro de agua, alcantarillado y depuración. Muy bien, pues el señor Sabariego tiene la palabra. Bueno, pues esta es una ordenanza que ya hemos traído en otras ocasiones con motivo precisamente de las modificaciones de la ordenanza del suministro de agua y alcantarillado. Y la moción básicamente lo que pretende es bonificar el ahorro de agua entre los ciudadanos mediante una disposición adicional que presentamos, en la cual hay, en función de la reducción de agua que se haga de un semestre a otro, pues habría una reducción en el precio de la factura. Y la moción dice así: una vez que se va a proceder a la modificación de la ordenanza, en este caso ya modificada, de la tasa por servicio de suministro de agua, alcantarillado y depuración, fruto de la aplicación del contrato de concesión vigente del Ayuntamiento de Manzanares a Acciona Agua. Este Grupo Municipal de Izquierda Unida cree que es necesario aprovechar este momento para incluir en dicha ordenanza una disposición adicional que incentive el ahorro y un consumo responsable del agua. La subida de precios por suministro de agua, por el alza del IPC, más la situación general de pérdida de poder adquisitivo de trabajadores, parados, pensionistas y ciudadanía en general, son motivos suficientes para este Grupo Municipal de Izquierda Unida de la necesidad de tomar medidas que permitan combinar un menor impacto de la subida de precios del agua, bonificando el consumo responsable del agua. Considerando que el agua es un elemento indispensable y básico, y teniendo en cuenta que es un bien escaso, se hace necesario fomentar prácticas de ahorro en el consumo de agua, premiando aquellas actitudes responsables y castigando malas prácticas y despilfarro. Actualmente, esta ordenanza contiene un elemento de progresividad en el consumo, de tal forma que el agua es más cara para quien más gasta. Sin embargo, consideramos que premiando ese consumo consciente y responsable del agua, se puede conseguir un efecto de concienciación ciudadana a través de este incentivo. Para ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida propone la inclusión de esta disposición adicional que les he comentado, la cual pues parte de una reducción en el consumo del 10% y hasta el 40% o más, y unas bonificaciones, unas devoluciones en el recibo de la factura entre el 5 y el 35%. La fórmula que proponemos para que este abono se haga, la verdad es que está abierto a cualquier mejora que pudiera surgir. Lo que se trata, en definitiva, es que quien se esfuerza y hace un uso normalizado, un uso responsable del consumo de agua, pues tuviera algún incentivo para precisamente fomentar ese consumo responsable. Quizás no les parezca tan importante la reducción en el ahorro que pueden tener en la factura, pero piensen que esta reducción, el principal objetivo que tiene es precisamente hacer ese consumo responsable que estamos hablando, teniendo en cuenta que el agua es un bien escaso y es un bien que deberíamos de estar más concienciados de los que estamos en su uso. Por lo tanto, no vean tanto esa reducción que alguien puede pensar que no es tanta, pero pensemos que un 20%, que sería la mitad de la escala de reducción al año, en una media de unos 150 euros al año de gasto de agua, pues serían unos 30 euros. Creo que, bueno, no es un dinero para tirar cohetes, pero sí que sería una reducción de agua muy importante y muy valorada tanto por nuestros propios ciudadanos como por nosotros mismos y el medio ambiente. Por lo tanto, esta es la propuesta de nuestra moción, que por cierto no les he leído la parte final.
en la que lo que pedimos concretamente es que se incluya en la ordenanza reguladora de la tasa por servicio de suministro de agua, alcantarillado y saneamiento esta disposición adicional que proponemos y que se inicie el trámite legal para su modificación y aplicación definitiva de la nueva ordenanza. Nada más, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señor Nieva. Vamos a declarar la urgencia de la moción, pero no compartimos el texto en su totalidad, cuanto menos. Dice bien que la actual ordenanza, el agua es más cara para quien más gasta. Eso evidentemente es así y exactamente es un poco lo que al mismo tiempo que dice la moción de Izquierda Unida también se critica. La progresividad en el consumo hace que el 90% de los hogares de Manzanares están precisamente entre las dos primeras bandas del consumo, o sea, entre aquellos que gastan menos de 35 metros cúbicos por bimestre y usuario. El gran consumo del agua se produce más allá de los domicilios, fundamentalmente en la industria y en otros sitios. Pero a día de hoy es indudable que los pensionistas, los trabajadores, los ciudadanos en general, los comerciantes, también los empresarios, hacen un consumo del agua muy razonable. Sencillamente, la ordenanza contempla, como hemos dicho antes, una progresividad en los precios, progresividad que en todo caso hace que sea por sí mismo justa en cuanto al consumo. Y desde luego también fomenta de alguna manera el ahorro y el consumo responsable del agua. Por tanto, no compartimos que se venga a hacer algo que ya la propia ordenanza lo establece. No es la primera vez que esta moción viene a pleno. Vamos a declarar la urgencia porque siempre consideramos que está bien declararlas para su debate y definición absoluta, pero en todo caso no creemos que sea más allá de que en este mismo salón de plenos Izquierda Unida ha apoyado todas las subidas del IPC planteadas en las ordenanzas municipales por parte del Ayuntamiento, del equipo de Gobierno. Se ha apoyado todas las subidas de tasas, se ha apoyado todas las subidas de precios públicos. No podemos entender que en este caso se pretenda un ahorro de 30 euros cuando al mismo tiempo se ha estado votando a favor de otro tipo de subidas a las clases más desfavorecidas y a las situaciones de Manzanares más afectadas por esta situación de crisis. Por tanto, no compartiendo la moción, sí declaramos la urgencia. Muchas gracias, señor Martín Quintero. Tiene la palabra. Bueno, pues como ha dicho el señor Sabariego, es una moción prácticamente igual, muy parecida a la presentada el año pasado, y nuestros argumentos también van a ser parecidos a los del año pasado. No obstante, sí quiero, antes de plantear esos argumentos, tocar una cuestión que es formal. El año pasado la moción se presentó cuando se estaba en el mes de septiembre, en el pleno del mes de septiembre, cuando se estaba aprobando esa ordenanza. Este año nos la trae una vez que ha pasado el periodo de alegaciones. También se podría haber formulado como una alegación esta propuesta y la hubiéramos debatido, como hemos hecho en el caso anterior. No ha habido cuestión porque estábamos todos de acuerdo, pero se podía haber debatido como alegación. Voy a leerle un informe al respecto que hemos pedido a intervención, que dice: en relación con la moción presentada por el concejal de Izquierda Unida para incluir en la ordenanza de la tasa por suministro de agua, alcantarillado y depuración una disposición adicional, se informa. El interesado solicita incluir dicha disposición adicional en la ordenanza e iniciar el trámite legal para su modificación y aplicación definitiva de la nueva ordenanza. En la actualidad se está tramitando una modificación de la ordenanza cuyo periodo para presentar reclamaciones finalizó el 4 de noviembre de 2013. Por tanto, la moción no puede tramitarse como alegación a la modificación de la ordenanza, pues habría sido presentada fuera de plazo. En consecuencia, de aprobarse la moción, supondría iniciar una nueva modificación de la ordenanza, dado que el coste de las devoluciones a los contribuyentes correrá a cargo del Ayuntamiento. En el estado de gastos del presupuesto municipal deberían consignarse los créditos necesarios para esta finalidad. Nos dice dos cosas: lo que acabo de explicar, que se podría haber presentado dentro del periodo de alegaciones y lo hubiéramos debatido como tal, no ahora como moción urgente, y que esa bonificación correría por cuenta del Ayuntamiento, no de la empresa suministradora. Aparte de eso, pues los argumentos, recuerdo un poco lo que indicábamos el año pasado.
Manzanares tiene, pues junto con Membrillas, a Tarifa, que el suministro de los dos pueblos, tenemos el agua pues más barata casi de la provincia. Son unas de las localidades que tienen un precio del agua más bajo. Por tanto, lo de que la subida simplemente del IPC en algo que ya de por sí es muy barato en Manzanares, que suponga un varapalo para las economías familiares, entiendo que es exagerar bastante la cuestión. Si un hogar medio en Manzanares pues puede pagar del orden de 5, 6, 8 euros al mes en un recibo de agua que incluye no solo el abastecimiento, sino también no decía al mes porque el bimestre será el doble, estoy dando cifras mensuales, pero depende de si no se tiene una piscina o jardines o demás, pues un hogar normal puede gastar eso, del orden de 4 o 5 euros al mes de agua, incluyendo, ya digo, en el recibo el abastecimiento, el alcantarillado y la depuración. Entendemos la buena intención, pero creemos que lo que propone es inviable en la práctica, pues porque solamente la gestión administrativa, hacer esos cálculos, ya supone que está planteándolo como una solicitud de parte del interesado. Es decir, cada uno de los abonados tendríamos que solicitar, después de cada facturación, la devolución correspondiente si hemos reducido el consumo. Y además es que no queda muy claro porque hace referencia a un cálculo semestral, es decir, que se tenga en cuenta el semestre, pero luego parece indicar que en cada recibo es cuando hay que reclamar. Entonces es un poco contradictorio el criterio, la referencia y la forma de hacerlo bimestre a bimestre. Además, quiere que se haga por transferencia bancaria, que también tendría unos costes que muchas veces podrían superar el importe de esa devolución. Si estamos hablando de recibos pequeños, estamos hablando de una bonificación sobre ese recibo pequeño y tenemos que devolverlo por transferencia, pues igual nos cuesta más que lo que estamos devolviendo. ¿Y qué pasa con la estacionalidad? Es decir, habla de tomar como referencia los semestres naturales. Lógicamente, el semestre que incluye los meses fuertes de verano, julio, agosto, septiembre, va a tener un consumo muchísimo más elevado que el que incluye el invierno y la primavera. Luego, todos los vecinos tendríamos una reducción de consumo en los primeros meses del año, en los primeros recibos. Y cuando volviese otra vez el verano, en el siguiente ciclo, pues volverían otra vez a seguir los consumos. Entonces, tomamos como referencia de ahorro lo que solamente es estacionalidad. Volvemos a subir otra vez el recibo cuando vuelvan a subir los consumos por el verano. No tiene mucho sentido. Creo que es un lío, o sea, es una fórmula bastante complicada la que propone para devolver, pues es una cuestión de céntimos o un euro por recibo. Y ya le dije también el año pasado que si estamos bonificando el ahorro, pues lógicamente se lo vamos a poner más fácil al que está gastando más. Es decir, como decía el señor Nieva, quien ya está ajustando el consumo, y entiendo que la mayoría de los hogares y también de las industrias, de las empresas, en la agricultura, que también luego están siempre los ecologistas, que hay que subir los precios del agua en la agricultura. Pues no, es que al precio que está la energía sale carísimo el bombeo, y todos, las empresas y los particulares en nuestros domicilios, pues procuramos ahorrar y cerrar el grifo y no gastar innecesariamente. Y para eso está la progresividad. Si la tarifa es progresiva, precisamente para que de una forma sencilla se fomente el que la gente consuma un poquito menos, siendo más baratos pues los tramos de menor consumo. Por todo ello vamos a rechazar la urgencia de la moción. Muy bien, procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Votos en contra? No se admite la urgencia. Siguiente asunto urgente es una propuesta de alcaldía al efecto de que se modifique el régimen en cuanto a las sesiones de pleno y comisión de asistencia del mes de diciembre, pasando la comisión de asistencia al lunes 23 de diciembre y la sesión del ayuntamiento pleno al lunes 30 de diciembre. Bueno, esto es como consecuencia de que el día 31, día de Nochevieja, pues es el último martes del mes, que es cuando le correspondería, y entonces, bueno, pues vamos a proceder a fijar para el lunes día 30. Señor Sabariego. Sí, bueno, nosotros nos habría gustado que fuera antes de estas fechas, pero bueno, también la verdad pues nos da un poco igual. Habríamos preferido la otra, pero estamos a favor de la propuesta. Bien, señor Nieva. Efectivamente, lo expusimos en comisión de asistencia. No tenemos tampoco ningún inconveniente en aceptar estas fechas. Suponemos
que es única y exclusivamente pues porque el equipo de gobierno no le ha dado tiempo a hacer el presupuesto, que, dicho sea de paso, ya tenía que haber venido a este salón de plenos hace fechas. Vamos a aceptarlas pues porque consideramos que son imperativas para ustedes y tampoco tenemos mayor objeción, aunque sinceramente proponíamos adelantar el pleno una vez que había que moverlo, a las fechas previas a las fiestas, pero en todo caso nos adaptaremos en la medida de nuestras posibilidades. Muy bien, muchas gracias, señor Martín Quintero. Sí, pues es nuestra propuesta, la propuesta de alcaldía, lógicamente la vamos a apoyar, no solo para que al equipo de gobierno le dé más tiempo a trabajar esos presupuestos, no por trabajar los que ya están trabajados, sino, como ya les explicamos en comisión de asistencia, para que los presupuestos puedan reflejar algunas operaciones, algunas cuestiones de última hora, que cuanto más se demore, pues lógicamente más cerrado lo podemos llevar, y también, ¿por qué no?, para que tengan ustedes también más tiempo para estudiar toda esa documentación. Muy bien, pues se aprueba por unanimidad. Siguiente asunto urgente. Sí, es una moción del Grupo Municipal Socialista sobre el complejo edificatorio conocido como el Altozano. Muy bien, señor Nieva, cuando quiera. Voy a dar lectura a la moción, señor alcalde, señores del equipo de gobierno. Presentamos esta moción en el explicativo porque no entendemos el comportamiento que ha tenido el equipo de gobierno y fundamentalmente, señor alcalde, en este asunto. Creemos incluso que ha actuado, puede que de buena fe, no lo dudamos, pero de manera arriesgada. Y el tiempo va pasando y todo se trata de que a partir de dos informes diferentes, uno de la Policía Local de fecha 30 de abril de 2013 y otro de la Jefatura de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 25 de julio de 2013, el señor alcalde emitió dos resoluciones de contenido idéntico para poner solución a la problemática descrita en esos informes y relativas al complejo conocido comúnmente como el Altozano. El decreto de 25 del 7 de julio, cuyo destinatario era Gesproenar, Sociedad Limitada. Hay otro posterior, de fecha 23 de septiembre, para la empresa Building Center, Sociedad Anónima. La finalidad de ambas resoluciones era la misma. El alcalde decretaba el estado de ruina física inminente de las edificaciones auxiliares y las partes del edificio principal que se describían en dicho informe técnico. Obviamente se planteaba acordonar la zona, prohibiendo el paso a través de la misma y prohibir el paso a la edificación, etcétera. Se daba traslado, como es preceptivo, al juzgado y se solicitaba la autorización judicial. Porque dicho decreto decía que si en el plazo imperativo de 48 horas la propietaria no demolía el edificio, el ayuntamiento obviamente actuaría de oficio y luego repercutiría las responsabilidades. Evidentemente se basa todo en un informe del servicio técnico, de la jefatura del servicio técnico, de la arquitecta en este caso. Pues no entendemos que pasados aquellas 48 horas, no entendimos que no se hubiera ejecutado dicha demolición, porque estaba planteada como una demolición y como un estado de ruina inminente. Pues no se hizo y, bueno, nuestra obligación como es conocer lo que pasa y observar y leer los papeles, pues vimos que no se había, también preguntamos, quiero recordar, en comisión de asistencia, se nos dijo que no se había podido contactar con la empresa responsable. Hasta ahí, bueno, con una cierta flexibilidad por parte de la alcaldía y desde nuestro punto de vista irresponsabilidad, porque podría haber sucedido un accidente, de hecho puede suceder en cualquier momento, pero es que el decreto de ruina inminente existe, mientras no haya un informe que diga lo contrario. Probablemente desde un punto de vista personal yo pienso que eso puede pasar la legislatura y no se caiga, o no sea una ruina inminente, pero hay un informe de la arquitecta de este ayuntamiento. Una vez que el ayuntamiento ya comprobó que había sucedido, que había habido un traspaso de la propiedad de una empresa a otra, exactamente como decíamos, de la empresa Gesproenar a Building Center, pues el ayuntamiento vuelve a hacer un poco la misma operación. Vuelve a trasladar a la empresa, con fecha 27 del 9 del 2013,
en este caso sociedad destinataria, la misma situación. Desde el Grupo Municipal Socialista consideramos que no resulta admisible ni la inacción del titular del inmueble ni la pasividad municipal, a salvo de que el alcalde considere que el informe técnico en el que se basó y se fundamentó tal resolución, estando en liza la seguridad de las personas como primera y única e importantísima cuestión, carece ahora de rigor. Nosotros, si no fuera porque el Ayuntamiento, con su inacción, creemos que también incurre en responsabilidad y que ésta podría traducirse en desgracias personales, por supuesto, y en costas también, porque desde un punto de vista del procedimiento administrativo de una administración como esta, ese edificio ya no tenía que estar ahí. Ya no tenía que estar ahí. Lo traemos porque consideramos que es imperativo, primero, señor alcalde, que ustedes mismos hagan cumplir sus propias resoluciones. Es que no puede ser. Si sé que nos va a contestar y seguramente usted considerará que llevará razones más allá de las que nosotros exponemos. Consideramos y exponemos que por la Concejalía de Obras delegada, al efecto de evitar una exposición innecesaria de los intereses municipales y de garantizar adecuadamente la seguridad de las personas, se disponga todo lo necesario y preciso para dar cumplimiento a la resolución última, que es del 23 del 9 del 2013. En caso de estimar el señor alcalde que la situación que llevó a resolver cómo se hizo ha experimentado algún tipo de cambio que haya de llevar aparejada la adopción de una nueva decisión, pues hágase él mismo en el ejercicio de sus competencias, dicte una nueva resolución para este nuevo escenario. Consideramos de verdad que la sorpresa cabe porque la ruina inminente, imaginémonos que se está decretando para un edificio en el centro de la ciudad. Si usted dice que en 48 horas ese edificio hay que tirarlo, no pueden pasar 72, ni 96, muchísimo menos, señor alcalde, 2 meses. Y lo decimos desde la responsabilidad, desde que ustedes saben que en este tema hemos tenido tiempo desde el 25 de julio que hizo el primer decreto. Técnicamente esto en julio o a primeros de agosto se tenía que haber ejecutado. Hemos dejado pasar agosto, septiembre, octubre y, bueno, consideramos que debe haber razones, pero no las entendemos, porque su decreto no da lugar a dudas, sus resoluciones tampoco, y exigimos que os las cumplan o nos las expliquen. Declaramos la urgencia. Muy bien, muchas gracias. Señor Saborigo. Se declara la urgencia. Muy bien. Pues le va a contestar el señor Mazarro, concejal delegado de Obras, que es quien lleva este asunto y este expediente. Le voy a explicar lo que hemos hecho desde que requerimos verbalmente a la policía, porque fuimos nosotros los que mandamos a la policía para que realizara una inspección ocular y redactara un informe sobre cómo se encontraba el inmueble en el Altozano. Entonces, recibido el informe de la policía, se procede a visitar el inmueble por la jefa del Servicio Técnico Municipal para realizar su valoración. Emite un informe al respecto en el que declara que el inmueble está en ruina física inminente, parte de él, y por consiguiente procederá al derribo de las edificaciones auxiliares y partes del edificio principal. A partir de ahí, con fecha 25 de julio, se emite decreto de alcaldía trasladándolo a Gesproenar, que esta empresa era la propietaria entonces, y lo recibe el día 26 de julio, viernes. En los primeros días de agosto, sabiendo que Gesproenar ha recibido, porque tenemos el acuse de recibo, ha recibido la notificación, yo personalmente llamo a la sede de esta sociedad sin que se me atienda el teléfono. El 12 de agosto envío un correo electrónico a dicha sociedad. Al día siguiente, el 13 de agosto, recibo la contestación. Tengo aquí el mail, el día 12 de agosto. Me gustaría hablar con don Francisco España. Soy Alfonso Mazarro, concejal del Ayuntamiento de Manzanares. Mi móvil es el número tal, gracias. Y recibo el día 13 la contestación. Muy señor nuestro, mediante el presente tengo a bien indicarle que nuestra empresa estará cerrada el mes de agosto. El 1 de septiembre nos comunicaremos con ustedes sin falta. Atentamente les saluda Gesproenar, Francisco Sánchez España. El 1 de septiembre fue domingo, por lo que pocos días después, sin haber recibido llamada de la citada empresa, llamo nuevamente, explicándoles el motivo y la urgencia que hacía falta en su respuesta, y me contesta una señorita
que Gesproenar ya no es propietaria de dicho inmueble, que ya ha procedido a su venta a la Caixa. El día 9 de septiembre, al registro de la propiedad, nos emite nota simple en el que efectivamente Gesproenar vendió dicho inmueble a Building Center, sociedad anónima unipersonal, con fecha 31 de julio de 2013. Me dirijo a la sucursal de la Caixa, en la calle Empedrada, para que me indicaran si esta sociedad pertenecía a la Caixa y que me pusieran en contacto con ella, pues para contarle toda la problemática. Del fruto de esta gestión, el 24 de septiembre se remite a Building Center el decreto de alcaldía para que procedan a la realización de la ruina física y a la demolición del edificio. El 4 de octubre atendemos en nuestro despacho, la jefa del servicio técnico y yo mismo, a 2 técnicos enviados por la empresa propietaria, por Building Center, donde nos indican que han visitado las instalaciones e informarán del mal estado del mismo y van a proceder con los trámites necesarios para su demolición. El 6 de noviembre, la jefa del servicio técnico se vuelve a poner en contacto con dichos técnicos para solicitarle explicaciones de cómo llevan el asunto, y su respuesta es la siguiente. Le voy a leer los mails. Me han llamado esta mañana el arquitecto municipal. Público, por favor, guarde silencio. Me ha llamado esta mañana el arquitecto técnico municipal, jefe del servicio del Ayuntamiento de Manzanares, indicándome que ha transcurrido un mes desde que le visité y nadie ha contactado con ellos, informándoles de las medidas que piensan adoptar Servihabitat al respecto. Están bastante preocupados por la gravedad del asunto y me solicitan o bien que se les indique si van a demoler o no y en qué fecha en caso de que se demuela. ¿Me podrías decir cómo está el asunto, si se ha aprobado la demolición? Bueno, pues después hay el 20 de noviembre otro mail en el que nos contestan. Buenas tardes, Mercedes. Se ha puesto en contacto conmigo de la Caixa para que os transmita que lo que te he comentado alguna vez por teléfono, que están realizando el concurso con el industrial, o sea, están en tema de adjudicación con el subcontratista que tiene que realizar el derribo, que tendrá que demoler el edificio, y al tratarse de una cantidad de dinero elevada, dicho proceso conlleva mucha burocracia, pero el tema no se encuentra paralizado. En cuanto tenga noticias de la adjudicación, os informaré al respecto. Esto es el 20 de noviembre de este año, o sea, hace 5 días. Señor Nieva, si esto es para usted una inacción o pasividad, pues en estos 4 meses, pues es lo que hemos hecho. Pero claro, es que usted muchas veces dice que no le recordemos el pasado, pero claro, usted tiene un pasado político aquí en esta casa y claro, se lo tenemos que recordar. Mire usted, el 30 de septiembre de 2008, informe la policía local. Siendo la hora de fecha arriba mencionada, se recibe llamada telefónica al servicio de emergencia 112 comunicando que el antiguo restaurante Altozano se estaba produciendo un incendio. Sin pérdida de tiempo se traslada la dotación compuesta por oficial tal y tal al lugar mencionado, observando a su llegada cómo salía humo de una de las ventanas, por lo que solicitan los servicios de los bomberos al encontrarse en el interior del mismo varias personas. Ante la llegada de los bomberos se procede a evacuar a las personas que dormían en una de las habitaciones para evitar intoxicaciones por humo. Realizada una inspección ocular en el interior del edificio, se observa cómo el incendio consistía en la quema de un sillón, el cual producía humo bastante tóxico. Una vez llegaron los bomberos, el citado sillón ya había quemado los elementos plásticos, quedando solamente la madera del armazón, procediendo a extinguir los restos del fuego. En la inspección ocular realizada en los lugares se observa gran cantidad de basuras que podría presentar un serio foco de infección. Se realiza reportaje fotográfico para valoración de los técnicos municipales por si procediera a declaración de ruina o notificar a la empresa propia la limpieza del solar y cierre de los accesos. En la actualidad, al encontrarse libres los accesos, el solar es ocupado por numerosas personas emigrantes, principalmente de origen magrebí. Realizadas gestiones en este ayuntamiento, se pudo saber cuál es el actual propietario, empresa Gesproenar. El 3 de octubre de 2008 se recibe comunicación de Gesproenar, y dice que mediante el presente escrito ponemos en su conocimiento que ya muchos antes de nosotros adquiriéramos dicha parcela en la que se ubica el antiguo restaurante Altozano, ya se ocupaban, según tengo entendido, dichas instalaciones por los magrebís y nadie en su momento hizo nada para evitarlo.
que por julio del año pasado, es decir, en julio del 2007, recibimos una llamada telefónica del puesto de la Guardia Civil, comunicándonos que las instalaciones estaban ocupadas por magrebíes y que se podían producir algún accidente, dado el estado ruinoso del edificio. Ante esta llamada, procedimos a contratar a un cerrajero que selló todas las puertas con barras de hierro soldadas a las mismas. Que en enero de este mismo año nos personamos a ver cómo seguía el edificio y vimos que estaba totalmente desguazado, es decir, que habían arrancado todas las puertas, ventanas, azulejos de paredes, techos de escayola, etcétera. Señor Nieva, el 26 de junio del 2007 fue usted designado concejal delegado de Servicios Sociales, Seguridad Ciudadana, Personal y Empleo. Silencio, señor Nieva. Déjeme usted acabar. Sí. Continúe, señor Mazarro. ¿Qué hizo usted? ¿Eso fue inacción o fue pasividad? ¿O entonces las condiciones lamentables que soportaban los inmigrantes eran de otra manera? ¿Le contesto ahora? No, está preguntando. 27 de julio, Señor Nieva. 27 de julio Silencio, por favor. del 2009. Ya le habían quitado la responsabilidad de servicios sociales, ya solo le dejaron con policía, tráfico, protección civil, personal y empleo. ¿Solo? Silencio, señor Nieva, por favor. A usted no se le interrumpe. Informe del Servicio de Atención y Mediación Intercultural, SAMI, por el trabajador social del Ayuntamiento. Motivo: solicitud de 2 contenedores de basura. Dado el inminente comienzo de la campaña agrícola en nuestro entorno comarcal, numerosas personas procedentes de distintos puntos de la geografía española y todas ellas inmigrantes eligen el municipio de Manzanares como lugar donde fijar su hospedaje el tiempo que dure la campaña. Actualmente son unas 40 personas procedentes de Marruecos, en su mayoría, y todos ellos varones, que ocupan a modo de asentamiento el que anteriormente de modo operativo fue Hotel Altozano, situado en la periferia de la localidad. Debido a la actividad vital cotidiana dentro del asentamiento, se genera un volumen de desechos que, con un incremento de personas que ocasionan las temporadas agrícolas, se convierten en un más posible foco de infección, así como en un lugar de alto grado de insalubridad. Solicitud. O sea, ya los servicios sociales sabían que allí había personas en unas condiciones un poco deplorables. Desde este servicio canalizamos la petición de una de las personas que reside en dicho asentamiento, por lo que solicitamos la colocación de 2 contenedores de basura en el emplazamiento ya citado. Tal acción iría acompañada, por supuesto, de una intervención por parte de este servicio detallando las indicaciones pertinentes que permitan un uso correcto de los contenedores, así como de los beneficios que tal uso le puede reportar. Los contenedores reportarle un beneficio a los inmigrantes. Tal iniciativa pretende paliar los efectos de una inadecuada utilización de los desechos orgánicos e inorgánicos, así como evitar otro tipo de acciones que puedan entrañar un riesgo mayor, como por ejemplo la quema indiscriminada de residuos. Sin más, y agradeciendo de antemano la atención prestada, lo firma el trabajador social del SAMI. Pues a esta solicitud, el jefe del servicio técnico entonces dice: en relación con lo ordenado en Junta de Gobierno el 4 de agosto, sobre la conveniencia o no de instalar 2 contenedores de basura en lo que fue Hotel Altozano para evitar la inadecuada utilización de los desechos orgánicos e inorgánicos y evitar la quema indiscriminada de residuos, este servicio técnico informa que consideramos apropiada la idea de tener controlados de la manera más eficaz posible los residuos orgánicos que puedan generarse en dicho inmueble, y nos parece coherente en que se instalen los contenedores solicitados de acuerdo con el procedimiento habitual. Esta es la acción que tomaron ustedes en el Altozano, poner 2 contenedores de basura, para que las personas que allí malvivían depositaran los desechos orgánicos en un local en condiciones inhumanas. Lo más importante para ustedes era recogerles la basura. Como he explicado en mi intervención, llevamos trabajando en esto los últimos 4 meses para el derribo del Altozano. Le estamos dando el tiempo prudencial al propietario para que presente el proyecto y derribe el inmueble. Y confiamos en una entidad como la Caixa que lo va a realizar. Pero si no es así, nosotros cumpliremos con el decreto. Lo que no han hecho ustedes desde que está el Altozano así. Silencio, por favor. Silencio. ¿Nada más?
Segundo turno, señor No, alcalde. estamos declarando la urgencia, ¿no? Que no ha declarado la urgencia. No, que no ha declarado la urgencia. Estamos hablando simplemente. Bueno, pues le voy a comentar yo también para decir, resolveremos, como ha dicho el señor Mazarro, lo que ustedes desde el 2007 que se está hablando, pues no se ha hecho. Y además sabe usted que ese restaurante, ese hotel que había allí, pues el interés de la empresa que adquirió los terrenos era rehabilitarlo. Y de hecho, pues incluso en la ficha sí estaba recogido la posibilidad de rehabilitar y ampliar un porcentaje del hotel. Bueno, como bien sabemos todos, bueno, pues la descripción o la definición del PON en aquella ficha pues no fue la más adecuada por no haber consenso con Fomento en su momento, y todos los proyectos que había de rehabilitación del hotel, del restaurante, más como había otros terrenos que estaban señalizados incluso económicamente pues para realizar un supermercado allí, pues tampoco fue posible debido al tema del PON. Pero vuelvo a insistir, la empresa realmente Gespronar estaba prácticamente en quiebra, un concurso de acreedores, era difícil que ellos pudieran gestionar, lo hubiésemos tenido que hacer nosotros, difícilmente podríamos haber recobrado ese dinero de los vecinos también, y es un costo importante el que necesitamos para hacer la demolición de ese edificio. Y bueno, pues hoy la Caixa, como bien ha dicho el señor Mazarro, ya hemos hablado con ellos, están ya con presupuestos, con varias empresas, para ver cuál es la que más les conviene para rehacerlo, y esperemos que antes de final de año pues esté resuelto el tema. Como usted decía, si el inmueble hubiese estado, lógicamente, en una zona céntrica de Manzanares, pues hubiéramos actuado más rápidamente. Está en este radio, está, como quien dice, en mitad del campo, y en principio pues nadie debe pasar por allí, para que ocurra eso. Entonces, como digo, esperaremos, y porque ya digo, es un costo muy importante para que el ayuntamiento lo pueda asimilar. También le digo, le vamos a dar un tiempo prudencial. Hoy en día el propietario de la Caixa sí que tiene recursos para poderlo pagar, y si el ayuntamiento lo hace, vamos a cobrar, vamos a recuperar ese dinero. Con lo cual, en unas semanas veremos si la Caixa lo hace, si no lo haremos nosotros. Votación para la urgencia. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? No se admite la urgencia de la moción. Y Siguiente asunto. El último asunto urgente es una moción que presenta el Grupo Municipal Socialista para la creación o contratación de un gabinete jurídico que se persone en defensa de los intereses de los ciudadanos de Manzanares que tengan suscritos contratos de préstamo con cláusula suelo. Señor Nieva. Sí, voy a explicar el sentido de la moción, pero quisiera hacer un preámbulo. Los ciudadanos ya saben, o a partir de hoy, que los decretos del alcalde no hay por qué cumplirlos. No, señor Nieva, alcalde, no confunda las cosas. Déjeme Lo primero, que... no le voy a dejar. No. Eso luego hace usted declaraciones cuando quiera, los decretos del alcalde, si valen o no. Claro que no valen. No, bueno, pues ya está su intención y ya está. Entonces, usted continúa con esta moción, sí, si es tan amable. Como decía, salvo que se trate de empresarios, no hay por qué tenerle miedo a los decretos del alcalde. Señor Nieva, lo advierto por primera vez. Céntrese en esta moción, que es lo que estamos intentando debatir en la urgencia. Vamos a hablar en esta moción de lo que está pasando en este país. Si no le parece mal al señor alcalde. No me parece nada mal. Y si no le preocupa lo que este portavoz humildemente pueda decir. Entre las cosas que están pasando en este país, pues sucede que hay personas que han contraído hipotecas. Muchos de esas personas son trabajadores que necesitaban una vivienda. Otros son inmigrantes a los que el Partido Popular les niega la sanidad pública. Exactamente unas 800.000 personas que han venido a nuestro país a buscar unas condiciones de vida más favorables, pues esas personas también han necesitado una hipoteca, que es de lo que trata esta moción. Pero al mismo tiempo resulta que en ese trabajo diseñado para que poco a poco estas personas vayan abandonando nuestro país, pues la sanidad pública que el Partido Socialista gestionó durante tantos años y que el Partido Popular pretende acabar con ella, hace que a estas personas, exactamente en torno a 800.000 personas, ya no tienen tarjeta sanitaria y ya no pueden recurrir a la sanidad pública. Y desde luego que ahí tuvimos acciones, siempre trabajamos en el sentido político de que todos los seres humanos tuvieran las mejores condiciones. Tanto es así que el servicio de atención y mediación en Manzanares lo pusimos los socialistas.
el Partido Popular es el que prácticamente ha acabado con él. Tanto es así que, por ejemplo, el programa de integración lo pusieron los socialistas, lo pusimos nosotros. El Partido Popular es quien ha acabado con ese programa. Mire, señor Nieva, si quiere hacer otras mociones, perdón, señor Nieva, si quiere hacer otras mociones sobre la sanidad, que ya ha hecho algunas, sobre los servicios sociales, hágalo, pero céntrese, por favor. Estamos hablando de una moción que usted ha presentado, claro, de las hipotecas suelo. Quería decir para llegar a un acuerdo de este ayuntamiento de la creación de un gabinete jurídico, que es lo que usted pide. Por favor, le pido que se centre en ese asunto. Si llevamos un si no es cuestión de tiempo y voy a ser breve. Si no es cuestión de brevedad. Voy a ser breve. Es que, ya le digo, usted tiene la libertad de presentar tantas mociones como le parezca oportuno. Imagínese la explicación tan extensa que nos ha dado el señor Mazarro en el punto anterior y no pasa nada. Entonces, contestándole concretamente a lo que se trataba. No nos ha explicado de lo que se trataba, pero como quería decir, dentro del problema que está sufriendo este país y dentro de esa enorme crisis que fundamentalmente ha provocado el sistema financiero internacional, todo el mundo sabe que ahora mismo los bancos o las entidades financieras han provocado tres situaciones terribles. Una es aquellas personas a las que han tenido que desahuciar de sus casas y donde la banca está actuando sin ningún tipo de comprensión, y yo creo que en ese sentido se está trabajando. Luego también había otra situación, que es a aquellos ciudadanos que los ahorros de toda su vida, fundamentalmente Bankia, presidida por el gran artífice de la política económica del Partido Popular, señor Rato, engañó a decenas de miles de personas vendiéndoles productos que no tenían en el mercado ningún futuro. Ahora hay que venir a resolverlo. Y la tercera cuestión, y es a dónde vamos, es también la de las llamadas cláusulas suelo. Y si le parece bien, señor alcalde, me voy centrando. El pasado 3 de junio del año en curso, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo dictó un acto de aclaración de sentencia anterior del día 9 de mayo por el que declaraba la nulidad de las conocidas como cláusulas suelo de las hipotecas. Con fecha 14 de junio, la institución de la Defensora del Pueblo pidió al Banco de España que actuase en defensa de los consumidores para que se cumplieran los efectos contractuales originados por la doctrina jurisprudencial contenida en la citada sentencia, y que declaraba nulas dichas cláusulas. La señora Becerril informó que lo hacía para evitar la incertidumbre que la sentencia puede causar en muchos clientes, que no saben efectivamente a qué atenerse ni cómo defender sus derechos e intereses. Eso lo dice la institución de la Defensora del Pueblo. La memoria del Banco de España del ejercicio 2012, según dicha memoria, la banca española ignora el 82% de las reclamaciones en las que el cliente supuestamente tiene razón, y el 33% de las mismas se refieren a la modificación de los tipos de interés. La aclaración de la sentencia que motiva esta moción, en su apartado tercero, dice que la creación de la apariencia de un contrato de préstamo a interés variable, cuando el índice de referencia o su evolución previsible para el profesional a corto o medio plazo lo convierten en un interés mínimo fijo, variable nada más al alza, constituye, en este caso, uno de los diferentes supuestos de falta de transparencia y de cláusula abusiva sin necesidad de que concurra ningún otro requisito. A mayor abundamiento, la Audiencia Provincial de Cuenca ha ratificado una sentencia por la que se obliga a anular y devolver el dinero cobrado de más por las conocidas cláusulas suelo. La sentencia citada en segunda instancia y que ratifica la impulsada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cuenca analiza la decisión del Tribunal Supremo de eliminar dichas cláusulas suelo, pero no a devolver el dinero cobrado de más a los hipotecados. Proponemos, como nos anticipaba el señor alcalde, la creación o contratación, dejamos que el equipo de gobierno en esto aplique su criterio y, si hace falta, su sensibilidad, por parte del Ayuntamiento de Manzanares, un gabinete jurídico que se persone en defensa de los intereses de los ciudadanos que tengan suscritos este tipo de cláusulas. Como decíamos,
la banca ignora el 80 y tantos % de las reclamaciones en las que los clientes tienen razón. El Banco de España informa que de 2.838 informes fueron a favor de los clientes en 2012. 2.838 informes, de los cuales tan solo 519 fueron atendidos y rectificados por las entidades financieras. Por tanto, las reclamaciones que se presentan por los clientes en las entidades financieras prácticamente acaban ahí y se invita, en muchos casos, a la vía judicial. Vía judicial que a día de hoy también, como consecuencia también de las políticas del Partido Popular, son cada vez menos accesibles para los ciudadanos normales y corrientes, porque ya no existe la justicia gratuita, o mejor dicho, para acceder a la justicia gratuita tienen que establecerse una serie de casos complicados. Consideramos que es el momento de hacer políticas para las personas. Estamos convencidos de que en Manzanares hay muchas personas afectadas. Un dato que seguramente conocen, señor alcalde, todos ustedes. Más de 1,7 millones de hipotecas tienen cláusula suelo. Según el Banco de España, eso ha permitido que las entidades financieras se embolsen 10.000 millones de euros de los consumidores. Entre lo que sucede comúnmente en este tipo de cosas es que la cláusula suelo está por encima del 3%, normalmente en el 3,5%, y sin embargo la misma hipoteca tiene una cláusula techo de cerca del 14%, con 10 puntos ahí en el centro. En la actualidad, con el Euribor prácticamente en el 0,5 o en el 0,25, cualquier cláusula no tenía que subir del 1,5%. Con las cláusulas suelo se le está cobrando a los ciudadanos un 2% de más desde nuestro punto de vista. Coinciden, como decíamos, la institución de la Defensora del Pueblo, el Banco de España, muchas entidades financieras, pero creemos que el Ayuntamiento también puede dar un paso en este sentido. Tiene firmado, señor alcalde, señores del equipo de Gobierno, un acuerdo también con un bufete de abogados de esta localidad, que también, concretamente hablo de memoria, el convenio creo que habla de civil y de contencioso administrativo. Pónganles a trabajar quizás en este supuesto, ya que en otros recurren asesoramientos distintos, y por tanto declaramos la urgencia de la moción y estamos seguros de que la declararán y si hace falta hablaremos un segundo turno de este asunto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sobrigo. Sí, declaramos la urgencia de la moción. Muchas gracias, señor Martín Quintero. Bueno, pues por hacer una breve introducción, como ha hecho el señor Nieva, pues la sensibilidad social del Partido Socialista pues es tal que los desahucios se agilizaron y fueron con mayor cantidad en la anterior legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero y el Partido Socialista, que ahora con el PP, que lo que ha hecho es legislar para frenar esos desahucios, y ahora mismo hay moratorias y hoy día no es noticia los desahucios, hace unos meses sí, porque la acción de gobierno y la sensibilidad de los tribunales los ha frenado, lo que se fomentó y agilizó en la anterior legislatura. Su sensibilidad con los inmigrantes y demás, pues lo ha comentado antes el señor Mazarro, ponerles unos contenedores para que no tuvieran la basura por allí desperdigada quienes se refugiaban en el Altozano. Asistencia sanitaria, las preferentes, un producto bancario diseñado en las legislaturas socialistas. No hizo nada, ni el Gobierno, ni el ministro de Economía, que ahora hace su libro de memorias renegando de lo que hizo y de lo que no le dejaron hacer. U otras cuestiones, hemos dicho las preferentes de aquella época, producto de esa legislatura, o hasta las cuchillas de la valla de Melilla que estamos criticando ahora se pusieron en 2005 gobernando el Partido Socialista. Si es que parece que todos los males se los ha sacado de la manga ahora cuando ha llegado el Partido Popular al Gobierno y resulta que lo que estamos haciendo es frenando, corrigiendo y paliando todos los disparates que se han hecho en las legislaturas anteriores. Las cláusulas suelo aparecieron en las hipotecas cuando los tipos de interés, aun estando altos, comenzaron a bajar y los bancos previeron que podían hacerlo bastante. Cuando se firmaban hipotecas con un Euribor, por poner un ejemplo, a un 4% y un diferencial del 1,5%, por poner un ejemplo,
A nadie le preocupaba tener una cláusula suelo del 1,5 o del 2%. Pero la Ley 41/2007, Gobierno socialista, legislando sobre hipotecas, que es la que regula el mercado hipotecario y modifica la legislación vigente hasta entonces en materia hipotecaria, fue aprobada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y no eliminó las cláusulas suelo, ni las limitó tampoco, ni reguló otras malas prácticas bancarias que luego han dado lugar a lo que han dado lugar. Ley 41/2007, primera legislatura socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Las circunstancias de cada hipoteca son tan diversas como los clientes y como los momentos en que se firmaron los contratos. Por eso la sentencia del Tribunal Supremo que usted cita declaraba nulas las cláusulas suelo, pero no con carácter general, sino debiendo analizarse en cada caso concreto y en cada contrato. Las cláusulas suelo son legales y se siguen aplicando y se siguen firmando contratos con cláusulas suelo. Lo que dice esa sentencia es que en algunos casos son nulos los contratos por determinados vicios que ahora explicaremos. No hace falta que cite usted a la Audiencia Provincial de Cuenca, porque el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Ciudad Real también ha dictaminado en el mismo sentido en fechas recientes. Eso le pasa lo de citar a Cuenca pues por copiar las mociones que se presentan en otros pueblos sin preocuparse de actualizar la información de los últimos días. El abogado ciudadrealeño José Miguel Zaldívar, que ha ganado esa primera sentencia a nivel provincial, explica que según la misma se deben dar dos premisas para la nulidad de las cláusulas suelo. Primera, que en el contrato la cláusula suelo no sea clara ni precisa, pasando enmascarada dentro del texto general. Segunda, que el contrato no sea transparente, al no haber ofrecido a la entidad financiera al cliente simulación de otras alternativas para que pudiera elegir. Todas estas sentencias van creando jurisprudencia, de modo que a los siguientes reclamantes les será más fácil el trámite, pero nunca será ni general ni automático. Si su idea de contratar un gabinete para asistir jurídicamente a los afectados la ha copiado, por ejemplo, del Ayuntamiento de Valdepeñas, según ha aparecido la noticia en los medios, allí se prevé que el afectado pague las tasas judiciales, corriendo los demás gastos por cuenta del Ayuntamiento. Y en ese caso, si se perdiera el pleito, ¿pagaría el Ayuntamiento las costas judiciales? ¿Habrá una selección previa de los casos defendibles? ¿Habrá una selección previa de los clientes? Porque ni todos los afectados por cláusula suelo serán ignorantes, ni todos serán pobres de solemnidad para no poder adelantar los gastos judiciales, ni todas las cláusulas suelo serán desorbitadas o engañosas, como acabo de decir. Imagínese usted que el afectado es, como indica la prensa, el propio alcalde de Valdepeñas, que así lo ha reconocido, senador del Reino de España, con nómina de senador del Reino de España, o un gran propietario de inmuebles, o una empresa. ¿Debemos pagarle todos los vecinos los gastos judiciales de un pleito, a priori ganado si se dan las circunstancias indicadas? ¿No fomentamos así la temeridad al litigar cuando las costas las asumen los demás vecinos? En definitiva, aquí en Manzanares, la demanda social que se ha detectado referente a las cláusulas suelo se ha encauzado a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, que ha atendido a muchas personas, ha procurado el arbitraje, que es la función de la oficina, y a partir de ahí de dar la información y de gestionar las reclamaciones ante los servicios de atención al cliente de las entidades bancarias, quien crea que lo tiene claro, que puede ganarlo y que se está cometiendo una injusticia, porque la cláusula suelo es de un valor importante, no es del 1 o del 1,5, quien quiera puede litigar, pero asumiendo los riesgos que no podemos asumir entre todos los vecinos. No vamos a apoyar la urgencia de la moción. Procedemos a la votación de la urgencia. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? No se declara urgencia, señor secretario. No hay más asuntos que tratar, no hay ruegos ni preguntas. Pues se levanta la sesión. ¿Alguna pregunta del público? Gracias.